Hola amigos, para terminar esta serie de vídeos sobre la charla que dio el gobernador de Banco de España en la UMA, vamos a charlar de nuevo con Joaquín Aurioles, profesor de Fundamentos de Economía de la Universidad de Málaga, para que nos cuente qué tiene que ver la economía real con la inflación. Porque hasta ahora hemos visto si el shock de oferta, que si la demanda, que si la oferta, pero ¿qué tiene que ver la economía real y cómo influye en que tengamos mayor o menor inflación? Vamos a verlo. Pero tú haces un matiz que a mí me resulta muy interesante porque decías que nos faltó el otro día, José Luis y a mí, charlar sobre la economía real. Y yo creo que lo hemos charlado en privado y me resulta muy interesante y además estoy muy de acuerdo. ¿Qué matiz le pondrías tú a las políticas de renta, a las políticas fiscales, a las políticas monetarias? Además de eso, ¿qué hablabas de la economía real? Bueno, esto no tiene mucho que ver con la política de rentas. Volvemos luego después a la política de rentas. A mí me pareció muy interesante el debate que tuvisteis los dos, me pareció extraordinario. Tocabais el tema de la economía real, incluso hacíais comparaciones con otros países algunas veces, pero de manera muy tangencial, de manera que yo eché en falta que os hubieseis detenido un poco más en lo que tiene que ver sobre el problema inflacionario que experimentamos, que sufrimos, pues circunstancias que se dan en la economía real. En el caso que vosotros estabais tocando, sobre todo cuando hacíais alguna comparación, recuerdo una que hacíais con Suiza, que os admirabais de que allí la inflación fuese tan baja, pero en general con la media europea, con Alemania, que es la referencia que siempre tenemos, a mí me parece que es verdaderamente interesante que hayamos tenido hasta el mes de julio una inflación mayor que la media europea, más inflación que Alemania, siendo como somos un país bastante alejado del origen actual del conflicto, que es la guerra de Ucrania, y además que disfrutábamos antes yo diría que de ese error diplomático en las relaciones con Argelia, disfrutábamos de una posición muy ventajosa, ¿no? Privilegiada, ¿no? De conseguir tener un contrato de suministro de gas en unas condiciones muy favorables en estas circunstancias, ¿no? Sin embargo, a pesar de que todo era como más favorable, por lo menos más favorable que Alemania y que en algún otro país, pues sin embargo llegamos a tener una inflación mayor que la de ellos e incluso mayor que la media europea. ¿Por qué tenemos una inflación mayor que la del conjunto de Europa o que Alemania, cuando deberíamos tenerla por las circunstancias muy inferior, ¿no? Yo diría que hay un aspecto fundamental que a los que utilizasteis, a los que analizasteis el otro día, que eran fenómenos básicamente monetarios y nominales, habría que añadir a ese análisis para comprenderlo todo, ¿no? Y por eso hablaba de economía real. Lo que quiero decir es que siempre que hay un proceso inflacionario, la demanda está por encima de la oferta. No solo cuando estamos en una fase expansiva del ciclo, en que la economía está sobrecalentada y muchas veces se sobrecalienta porque la demanda es excesiva, está muy por encima de la tendencia, ¿no? Pero hay veces en que incluso la demanda estando por debajo de la tendencia está por encima de la oferta, que es cuando la oferta está muy deprimida. Cuando tenemos un shock de oferta, incluso estando por la parte baja del ciclo, por debajo de la línea de tendencia de la economía, puede haber una parte de la demanda insatisfecha. Hay más demanda que oferta, ¿vale? Y cuando la oferta es insuficiente para vender a la demanda, independientemente de la zona del ciclo en la que nos encontremos, cuando la oferta es insuficiente, esta insuficiencia se cubre de tres formas. O con un esfuerzo adicional por parte de las empresas que producen más, horas extraordinarias, en fin, las circunstancias que sean, empresas que se ven obligadas a producir más para satisfacer el exceso de demanda. Otra posibilidad es importar más. Si además estamos en una situación de un shock de oferta con un origen muy concreto, en un mercado concreto, que es el de la energía, pues claro, cuando la demanda no es suficientemente satisfecha, podemos pensar en cubrirla importando más, ¿no? La primera opción, producir más, es muy bueno para la economía. La economía produce más y a todos nos va mejor. Importar más no es muy bueno porque la balanza por cuenta corriente se deteriora, pero bueno, como somos dependientes de los productos que se comercian en ese mercado, es una solución razonable que hay que esperar. Pero hay una tercera opción. Si las empresas producen más, si importamos más y no conseguimos cubrir completamente la brecha, la tercera opción es que las empresas suban los precios. La opción de subir los precios se produce en aquellas economías
que son muy rígidas, que no son flexibles, donde las empresas no tienen una capacidad de reacción suficiente, pues para, por la vía que sea, vía tecnológica, es decir, porque la tecnología sea lo suficientemente ágil como para responder a demandas puntuales, porque exista una reserva de capital humano suficiente para tirar de ella cuando se demanda, o echando horas extraordinarias, por las razones que sean. Cuando la economía no es lo suficientemente flexible y con las importaciones no conseguimos cubrir la totalidad del gap entre la oferta y la demanda, la reacción de subir los precios es la reacción propia de las economías rígidas, de las economías que padecen rigideces estructurales, rigideces que se corrigen con reformas, ¿verdad? ¿Por qué Alemania, estando, digamos, en una situación geoestratégica peor que España, ha mantenido precios en inflación inferior a la española durante meses? ¿Por qué España está por encima del conjunto de Europa durante tanto tiempo, ¿no? Yo diría que porque tenemos unas rigideces estructurales que nos hemos olvidado de corregir. Y lo que me parece más importante, me parece muy importante que estemos afrontando el problema de la inflación como lo que es un problema de primera magnitud, pero no estoy seguro de que alguien esté pensando en que buena parte de las soluciones que exige el problema de la inflación, no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, vienen por el lado de la oferta y vienen por el lado de las reformas estructurales. Tenemos que hacer esta economía más flexible para que sea capaz de responder mejor a los shocks, a las perturbaciones que vienen de fuera, que hasta ahora pues siempre nos ha venido muy mal, ¿no? Magnífico, Joaquín. Yo creo que ha sido una intervención espectacular, porque aparte que estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás comentando, tenemos otra razón más por la que hacer más flexible la economía, hacerla mucho más dinámicas y que seamos capaces de adaptarnos a las situaciones que nos vienen de fuera, en este caso, como son los shocks de oferta, o puedan venir de dentro. El problema que yo me planteo a Joaquín es que además es un problema acumulativo, ¿verdad? Porque, claro, en cuanto que no tomamos medidas de reforma lo suficientemente profundas como para hacer la economía más flexible y podamos reaccionar, nos vamos, digamos, como anquilosando, nos vamos como haciendo cada vez menos productivo, cada vez menos flexible y la acumulación de uno, quiero decir, el daño, el deterioro que se haga en este año, el año que viene va a ser mayor y así sucesivamente, ¿no? Y va a ser algo acumulativo. Sí, porque la realidad no se para. Los acontecimientos son continuos y los procesos son permanentes, ¿no? Así que si nosotros nos limitamos a observar y simplemente defendernos de ellos, es decir, si nuestra capacidad de, digamos, nuestros recursos defensivos son los mismos, pero la agresión que recibimos, pues, en fin, es mayor porque los procesos no paran, ¿verdad? Pues evidentemente lo que tú dices de que el proceso puede ser acumulativo y la necesidad de reformas estructurales puedan hacerse más imperiosas y por lo tanto más costosas, pues es una realidad. El problema es que las reformas estructurales perjudican siempre a alguien y perjudican a los que se benefician de la situación actual. Es decir, claro, cambiar las cosas significan que los que están en una posición ventajosa en este momento pues tendrán que ceder una parte de esa posición ventajosa de la que disfrutan pues para que las cosas funcionen de otra manera, ¿no? Hablamos, por ejemplo, tantas veces del mercado de la energía. Las eléctricas se van a oponer a que cambie la estructura del mercado porque en este momento tienen unos beneficios extraordinarios, pero supongo que entienden y deben entender que no puede ser siempre así, porque el perjuicio para la población es muy grande, ¿no? Así que cuanto más tardemos en adoptar reformas estructurales, pues como tú dices, el deterioro es acumulativo, es cada vez peor. Coincide conmigo perfectamente porque siempre comento que las decisiones impopulares, las decisiones que cuestan, ¿no? Y curiosamente, los que están en una situación ventajosa son capaces de transmitir a la sociedad que es malo para toda la sociedad cuando es malo para ellos solamente y no es malo para toda la sociedad. Yo lo que digo es que cuanto antes se tomen las medidas, menos dolorosas serán. Y cuanto más tarde tardemos, más tiempo vamos a estar enfangados, digamos, con el problema y vamos a llegar a una situación límite mucho peor, ¿no? Con lo cual, cuanto antes se tomen las medidas, mucho mejor. Pero claro, como tú bien dices, nos enfrentamos a cambiar el status quo actual que siempre pues, genera fricción. Bueno, pues Joaquín, muchísimas gracias. No sé si has estado a gusto en el canal nuestro.
charlando sobre economía. Nosotros lo que pretendemos es divulgarla, que la gente conozca pues de una forma más sencilla todos los intríngulis de las noticias económicas que aparecen a diario y cada vez son más importantes las noticias económicas, y espero que poder contar contigo para... Si tú quieras, claro que sí, claro. Desentrañar estas noticias. Muchas gracias, Joaquín. Venga, a ti. Venga, un abrazo. Hasta ahora.